anime, manga, tertulias frikis y lo que nos salga de los huevos. Churete Podcast. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Churete Podcast. Los saluda su anfitrión, Kirito Draco. Me acompañan la señora Shampoo. Hola. El señor Diego. Hola. Y el señor Federico. Buenas. En esta oportunidad les traemos un especial de la serie Recreators, anime emitido en el año 2017. Si no viste la serie, cuidado, este es un análisis repleto de spoilers. Te invito a dejar tu opinión sobre la serie y sobre el podcast en los comentarios. Comenzamos. Para destacar un anime que vimos en el 2017 que se llama Recreators, que básicamente trata de personajes de ficción, manga, videojuegos y anime que aparecen en la vida real, traídos gracias a un personaje misterioso que es el antagonista de la historia. Estos personajes disrumpen en la realidad, cuando llegan a esta realidad llegan con forma humana, pero conservan los poderes, cosa que hace que la realidad en sí y la física de este mundo de alguna manera se ponga en conflicto. La única manera que la realidad de este mundo y la física los acepte es transformándolos en seres humanos, pero aún así no puede adaptar a los poderes que ellos tienen, por lo que la realidad empieza a sufrir una especie de ruptura, un colapso, exacto. Básicamente sería como que en el mundo nuestro apareciera Sailor Moon, Madoka Mágica, Son Goku y... Por ejemplo, Vegeta, Sailor Mercury o Sailor Mars, Harley Quinn. ¿Por qué digo personajes de este tipo? O sea, y no personajes principales, porque justamente lo que juega en este anime muy interesante es el tema de la popularidad de los personajes. Tiene mucho que ver qué personaje es popular a la hora de venir a esta realidad, porque se supone que una de las reglas para que estos personajes aparezcan en la vida real es cuánto la gente crea en ellos o cuántos sentimientos la gente que lo miran, cuántos sentimientos aporten en estos personajes. Claro, el apoyo o los fans, ¿no? Exactamente. Yo la vi hace poquito, así que lo tengo fresco, o no sé si por la versión de fansub que vi yo, se habla de la aceptación, de cuánta aceptación tiene esos personajes, esa realidad de esa serie, para que en cuanto a eso vengan acá y se validen sus poderes o lo que sea que traigan. Exacto. Así que ahora podemos empezar ya a hablar de la serie en sí. Perfecto, quiero saber tu opinión. Bueno, yo la vi hace poquito. ¿Sabes qué? Primero me gustaría tu opinión de la serie, que la viste hace 2 años o 3. A ver qué recordás y después te digo yo qué pienso. Bueno, ¿Por qué te gustó Recreator? ¿Por qué me la recomendaste? ¿Qué rescatás de la serie? Creo que Recreators es una historia enorme. Te lo digo así, enorme, porque me parece que si vos
habla sobre, con respecto al guión, mucha gente que he leído así muchos comentarios con respecto a que hablan mucho, por ahí no se entiende tanto, es lenta. Pienso que Requeritos es tan grande argumentalmente que creo que si tú pudieras tomar en serio el guión que estos creativos que inventaron la historia tuvieran que masificarla, hacerla más grande, incluso con personajes conocidos, abarcaría algo enorme que no sé si hasta qué punto podría ser posible. Recreators cuenta con un montón de matices, con cosas emocionales muy importantes y toca muy profundamente el tema artístico. No solamente artístico, sino que te muestra un trasfondo muy interesante con respecto a personajes, con respecto al armado de los personajes, a la Biblia que tienen, a cómo Japón arma una historia y qué viene detrás de eso, cuánto sufrimiento de los artistas, cuántas horas puestas, y aún así también peleando contra el tema de la popularidad, contra el tema de la aceptación del público, el fanatismo. Recreators tiene un montón de cosas fabulosas. Creo que si me pongo a desglosarla, me costaría bastante más tiempo, pero me gustaría por eso saber qué opinión te merece a vos y en base a eso empezamos a tirar data. Yo lo primero que hice fue poner en Google Recreators para buscarla por los canales habituales. Lo primero que sale, por lo menos al momento de grabar esto, es un video de un flaco comentando algo así como Recreators, la oportunidad perdida. Lo que pudo ser y no fue. Ni vi el video, no leí nada porque no me quise condicionar. Sin embargo, ya con leer ese título me condicioné a decir, pucha, acá la van a caer en algún momento, en el final o qué sé yo. Otra cosa, cuando te pregunté por el apartado técnico, antes de verla, me dijiste como que la animación era espectacular y la música. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Lo mantenés, lo sostenés ahora en este momento? Si te pregunto, ¿qué onda? Por supuesto. Bueno, ahí para mí te quedó un tema de nostalgia con la serie, porque el primer y el segundo capítulo son directamente animación de película, son increíbles. Y los últimos dos también. Ahora en el medio, hay capítulos no te digo de esos que te dan cáncer tipo Dragon Ball Super al principio, pero sí, pero se nota que tampoco hay que pedirle más. A ver, es una animación para TV común y corriente de un estudio, inclusive, no sé si hizo gran cosa, Troika, a mí, primera vez que lo veo. No es un estudio muy conocido. No, la verdad que no. Por Tal vez eso, en Japón por eso. Sí, pero por estos lares no es muy conocido. Exacto, no estamos hablando de Sunrise, por decirte algo, o Madhouse. O Mapa. O Mapa. Bueno, exactamente. Así que tampoco es que hay que pedirle mucho más. Creo que la idea que plantea es increíble, o sea, realmente es de un potencial, vos decís, puta, vos lo mencionaste recién, imagínate eso con personajes conocidos. Imposible, porque ya no te da la plata para hacer una cosa así en cuanto a derechos de autor y todo eso. Es inabarcable. No, es imposible, es imposible. Igual se entienden muy bien las referencias de cada personaje, le podés buscar una comparación y decir, esta claramente es Madoka, y así con cualquier otro personaje conocido. En cuanto a originalidad, es muy original, sin embargo, se han visto cosas así. A mí se me ocurre un caso, y seguramente hay más, le habrán visto una película de Schwarzenegger, del grandioso Schwarzenegger, El Boleto El Mágico, último gran héroe. que hace esto mismo, le trae los personajes de ficción a la realidad. La premisa es genial, pero no te puedo decir cómo no se le ocurrió a nadie, porque por lo menos se le ocurrió a estos de Schwarzenegger. No sé si en algún otro lado se habrá visto, seguramente, en alguna obra de ficción. Sobre esto de que los personajes hablan mucho, sí, Meteor habla demasiado. Tiene para mí un problema de ritmo en ese sentido. Esto es lo que se me ocurre primero, ¿no? Que hay un problema de ritmo, que hablan mucho, que falta acción, que bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa? Cuando terminé la serie, me quedó así como esa cosa, ¿viste? Ese momento de análisis, de que viste algo muy grosso, muy lindo. Y creo que el problema con Recreators, la cuestión, es cómo encararlo. O sea, ¿qué acabas de ver? Y por ahí no te cierra si te lo analizás desde el punto de vista de una serie de, no sé, de shonen o de seinen, de acción, de lo que sea. Y ahí está el tema. Recreators, te lo está diciendo en el título, es sobre los creadores, para mí. No es ni sobre el salvar al mundo, ni sobre el protagonista, ni sobre el villano, es sobre los creadores. Y si lo encarás por ese lado, es una puta obra maestra. Ese es mi análisis. Totalmente de acuerdo. Por eso te digo de la enormidad del programa, porque estás abarcando muchísimas cosas.
el hecho de que haya tanta charla y tan interesante es una sobrecarga de cosas, o sea, la historia se tiene que manejar en un arco coherente, y por eso te digo que es lo que más me gustó fue justamente ese tema de cómo son las personas detrás de todo, los dioses que supuestamente son en la historia, o sea, nosotros, los que por ahí creamos una historia, dibujamos o intentamos hacer alguna vez algo, lo que conlleva eso, o sea, inventar, crear un mundo, crear una cosa constante, algo coherente, algo que poder dar a la gente y que la gente crea. Y me parece que eso se ve reflejado también en toda la serie con los personajes, o sea, son personajes muy bien armados, muy bien seleccionados, de series que todos tienen un dejo de emoción bastante importante. Y decime algo, Ale, vos interpretame. Coincido con la precisión de Kirito. Yo me pareció lo mismo en cuanto a que es inclasificable porque no es un shonen, no es un shoujo, bueno, no sé, es aventura, ponele, pero se puede clasificar en shoujo, bueno, no importa, no lo etiquetemos. Yo lo pensé también así, desde el punto de vista que por ahí el protagonista inesperado tal vez no son los personajes estos de ficción que aparecen en una realidad contextual humana, ponele, cotidiana, normal, entre comillas, sino que justamente los que llevan el peso son los creadores, ¿no? Porque tienen que adecuarse a esa realidad y a la vez intentar cambiarla para ver si pueden realizar el objetivo que tienen planeado, ¿no? También se expresan algunas de las emociones de los creadores. Cuando vos conoces, por ejemplo, un artista que se salteó cierta parte que vos hiciste y llegó por más arriba, y llegó más arriba que vos, me refiero, y el hecho de que la gente no lo suele aceptar, salía ese tema a la luz también. Salen muchos temas con respecto a los creadores, sí, con respecto al sistema creativo de cada uno, o sea, hay creadores o autores que hacen las historias que por ahí tienen sus falencias, ¿viste? Como pasa con uno de los personajes, que ve que otro dibuja mejor y por ahí siente ese peso con respecto a que artísticamente no llega al nivel del otro y todo ese tipo de cosas, sí, es cierto. Eso suma mucho también en el argumento. Esto no quiere decir que los personajes sean una mierda ni nada por el estilo, al contrario, tienen personajes muy buenos, muy interesantes, muy divertidos, pero insisto, es una serie sobre los creadores y cualquiera que haya creado cualquier cosa, que vos mencionaste unos ejemplos recién, cualquiera que haya hecho un dibujo, que escriba, pueden entender este tema de las frustraciones, lo que dijo recién Fede, había un caso de dos autores que se tenían como cierta bronca, pica, porque uno admiraba el trabajo del otro. Uno se frustraba porque decía, puta, qué bueno que es aquel, y el otro estaba pensando lo mismo. Es genial. Hay un tema muy interesante que es lo que noto, es con respecto al fanatismo. El tema de la popularidad, porque acá en esta historia los personajes que van apareciendo son justamente los que la gente acepta, y también te habla sobre el trasfondo del fanatismo en Japón, o sea, cuando vos, por ejemplo, sos coleccionista de figuras y decís, ¿por qué hay series que relegan y hay otras que por ahí no conoces tanto y sacan más material? De hecho, de Recreator sacaron poco y nada, pero por ejemplo, ponele Fate Stay Night. Son personajes, o sea, de una historia, pero por ahí hay montones de personajes, cientos de personajes, pero te sacan 1000 figuras de 3 o 4. Y esa es la base de la popularidad. Es tan masivo, tan importante allá, y es algo que me gusta analizarlo. Por ejemplo, yo por ahí voy a tirar un spoiler, pero a mí el personaje principal, el antagonista, Altair, me hace acordar a Miku de Vocaloid. ¿Por qué a Miku de Vocaloid? Porque hasta hace un tiempo, cuando empecé a indagar sobre Vocaloid, me percaté del universo que tenían. Cuando a vos te presentan a Miku como personaje, porque obviamente que Miku en la historia de Vocaloid no fue la primera, antes estuvieron Meiko y Kaito, pero digamos que Miku fue la que inició el boom, porque fue más conocida todavía, quizá por el diseño de personaje. Y ahí está la cuestión, porque cuando vos leías la descripción de Miku decía cuánto pesaba, cuánto medía, qué edad tenía, y punto. O sea, no hablaba nada de la personalidad de Miku. Una cosa muy rara, y me parece que es una apuesta excelente por parte de los creativos, porque cuando vos comprás Vocaloid y haces canciones con la voz de Miku, vos ideas un mundo, o sea, le creas un mundo a Miku. Entonces, me acuerdo que una noche me quedé mirando videos de Vocaloid, porque me había empezado a fascinar la idea y al ver
tanta creatividad, decía, pero pará, estás sacando a raíz de un disco por día, y así, Doujin Disc, ¿viste? La gente que crea cosas a partir del programa. Y me pasé una noche mirando como 20 videos uno tras de otro con historia. O sea, la gente se había ocupado de hacer una historia, de crear la canción, de usar el programa, de crear historias con los personajes y crearle personalidades a Miku distintos. Había historias de terror, de humor, de desengaños amorosos. Y ahí me di cuenta del nivel de creatividad y la necesidad de la creatividad que tiene la gente. Y a esta gente de Vocaloid les dio a la gente un personaje para que ellos creen a partir de eso. Entonces tenías un personaje con múltiples personalidades, múltiples poderes de lo que vos digas en las redes sociales. Y cuando estalló el tema de los recitales virtuales, vos veías a la gente gritar y ovacionar a Miku como si fuera una persona viva. Y empezás a entender que detrás de la creación hay una energía tan fuerte que te llega a conmover. De hecho, digo, mierda, si yo fuera un creador y mi personaje llegara hasta ese punto de que la gente lo cree de esa manera, yo me sentiría totalmente realizado. Y creo que justamente Recreators juega con eso, con el tema de la popularidad, de la emoción, de lo que a vos te motiva y del público, cómo se toma en serio las historias. Me parece que lo más emocional y lo más bonito de Recreators es eso justamente. ¿A dónde va tu creación y cuánto vive tu creación? Lo fuerte que se puede llegar a volver. Exacto. Gracias al público. Exacto. Y justamente como Altair no tiene una trama asignada precisamente, la gente es libre de crear todas las personalidades que quieran acerca de ese personaje. Claro, tiene esa similitud, de vida. Que en ambos casos, en ambos personajes, el público y los consumidores y los que los aman, los fans, lo llenaron de atributos. Le ponen cosas que ellos quieren y el personaje se desenvuelve de acuerdo a eso. O sea que vos estás poniendo lo que vos querés o amás o ansías ver en ese personaje. Y que de hecho eso fue lo que la hizo tan poderosa y lo que hace sin querer tan popular a Miku. Ahora, ¿esta comparación de Altair con Miku se te ocurrió a vos o la leíste en algún lado? No, se me ocurrió a mí, porque es lo único que se me ocurría con respecto a que hablan de Altair, el personaje antagónico, que es un personaje que tiene un universo propio, o sea, es un personaje tirado en una plataforma como Pixiv, que la gente se enamoró del diseño y le empezó a inventar historias. O sea, en base a eso, Altair es eso básicamente. Son fanfics, ponele, le hacen fanfics o le hacen fanarts y le inventan historias, canciones, bueno, de todo. Una movida muy popular en Japón es con los doujinshis, o sea, agarran personajes preexistentes y les inventan cosas a partir de una interpretación de la personalidad que cada uno hace. Con Miku la cuestión era que Miku no tiene personalidad, entonces mucho más favorable fue para la gente crear a partir de, sin tener que andar limitándose con el tema de si es un dere, si tiene una personalidad, no sé, amable, dulce, nada, la gente inventaba cosas. Y me parece que con Altair pasa lo mismo, esa es la magia que tiene. Me parece que es un personaje con mucho peso, para personaje antagónico en la historia es magnífico. Denle a este hombre su plan social porque la comparación me parece excelente. Es una idea, por ahí estoy mandando un verso, pero... Vamos a darle no sé. A mí me acá parece acá tiene su me gusta, buen hombre. Sí, a mí me parece una comparación, un análisis fantástico, formidable, porque es exactamente así, totalmente de acuerdo. Y de vuelta, sí, la serie para mí habla de los creadores, no de los personajes, que también están tan buenos, te digo, hay personajes muy, muy interesantes. Ahora, es como para verla de nuevo, quizás, ya analizando todo desde el punto de vista de los creadores, de qué te quiere contar la historia en cuanto a eso. Y cosas que ya fuimos hablando, las frustraciones. Sí. A ver, vos hablaste recién de cualquiera que dibuje o que escriba, lo que sea. Te pongo un ejemplo más cercano, lo que estamos haciendo ahora. Estamos creando un podcast, un programa, que al menos en mi caso, yo quiero que le guste a la gente, no solo a mí. Y ahí luchás con un montón de cosas, la vergüenza, el miedo, puta, ¿a quién le va a gustar, a quién no, quién me va a bardear, porque por mi voz, que por cómo hablo, que las boludeces que digo, que no, están todas esas cosas, que creo que las entiende solamente aquel, justamente, que sea un creador, de lo que sea, de la cosa más pelotuda que se te pueda ocurrir, no tiene que ser una gran obra de arte. Toda creación lleva caos y miedos, miedo es fundamental, o sea, el miedo de la aceptación. La serie habla justamente de esa palabra suena
1000 veces en la serie, la aceptación. Mm. Es muy interesante cómo lo trabajan. La frustración también, ni hablar. El tema de que tu personaje sea más popular que el otro. En un momento cuando algunos personajes se dan cuenta y reconocen abiertamente que son secundarios. Es Tal fantástico. Porque cual, ya, impresionante, sí. El choque entre el creador y el personaje diciendo al creador, ¿por qué me hiciste una historia tan terrible? Sí, y el creador dice, sí, pero lo que pasa es que vende. Entonces la voy a seguir haciendo. Y hay un conflicto, pero después uno de los creadores, por ejemplo, cambia su postura ante esto. Después de conocer a su creación. Buen punto. Vos sabés que me acuerdo que cuando hice un curso de historieta, nuestro maestro Oswald, autor de Sonoman, muy conocido, Grosísimo. nos dijo una vez que mientras el personaje sufra más, el público lo va a creer más todavía. Porque necesita, o sea, vos podés crear un personaje, pero el personaje tiene que sufrir, le tenés que dar un trasfondo, que es casi como un ser humano. El ser humano cuando más problemas tiene, más se sabe valer, o sea, tiene que saber afrontar un montón de conflictos. Y nos dijo también que cuando vos creas un personaje y sale al mundo y el mundo lo acepta, ya vos empezás a trabajar para el personaje. Y de hecho también, una vez que vos, alguien ya se ocupa de tu personaje porque ya fue adaptado por el mundo, el personaje empieza a vivir por sí mismo, o sea, ya se va a abrir camino y su personalidad, si es lo suficientemente fuerte, va a seguir manteniéndose. Es como decir, Bugs Bunny, bueno, o Batman o Superman. Por ahí muchos guionistas los cambiaron hoy por hoy, por ejemplo, pero en esencia siguen siendo ellos. O sea, eso es el mérito del personaje y cuánto la gente ha creído en ellos también. es que directamente la obra te trasciende. De hecho, creo que Sí. esta serie habla de eso justamente, de trascender. Si mal no recuerdo, algún creador lo dice abiertamente, o sea, es como quiero dejar mi marca en el mundo, mi huella, y creo que le pasa a Exactamente. cualquier creador, Claro. a cualquiera que haya hecho una poesía, una canción, una letra, algo, un buen programa de radio, y ya trascendiste, flaco, porque... Claro, y sí, claro, es como la piedra filosofal del alquimista, ¿viste? Es el sumum de la creación, o sea, llegaste ahí, pero después tenés que mantener esa creación, o sea, mantenerla viva, mantener el interés. Japón lo que tiene maravilloso es que empieza y termina las cosas, no las eterniza, eso es totalmente loable. ¿Alguien dijo One Piece? Ah, sí, bueno, hay casos, por supuesto, siempre hay excepciones a la regla, Dragon Ball, Sí, pero... ¿te acordás que vos habías contado que una vez habías visto una serie Japón una de las primeras veces y que notaste que cuando llegaste al final es como, hay un final, terminó, y a vos te llegó de una Sí, forma. también tenés Ese el hecho de que no querés que terminen las cosas, el camino, no el final. Exacto. El tema de que cuando Y- termina te queda ese gustito, no amargo, pero como, me quedé remanija de Te un tenés poco que más, haceme un despedir. OVA por lo menos porque no soporto. Y si no, La no aceptación del final es como una especie de negación a que termine. Exacto. Sí, para mí Sí, es eso. aunque no querés despedirte de los personajes porque son adorables. Para eso están los magníficos. OVAs, que hacen cada tanto. Y para eso Claro. también la podés bajar y la podés rever todas las rever. veces que quieras. Las series remirables son las mejores series. Acá voy a tener que discernir con vos, porque acabas de decir que los japoneses empiezan y terminan las cosas. No estoy de acuerdo. O sea, las terminan justamente, acá creo que tienen un problema en este sentido, la mayoría de las veces, con el tema de la aceptación, que está bien, es una industria, los tipos hacen lo que hacen para vender y eso está perfecto, pero los que estamos un poco metidos en esto sabemos cómo funciona el tema de las editoriales y todo eso, y de que justamente mientras la obra tenga aceptación, es muy difícil que la terminen. Y hay casos innumerables de obras que se estiraron como el chicle justamente porque seguían vendiendo y no Claro. querían terminarla, por más que el autor ya, flaco, mirá que yo en la temporada anterior ya tenía todo medio liquidado, pero vos querés que siga, bueno, siguen, muchas veces hasta el punto de que ya es cualquier cosa la historia, dale con el Claro, relleno, tenés y para mí terminan, tenés casos bueno, así, hay casos, y creo que son muchos casos, demasiados. En ese pero sentido, por también ejemplo, tenés... los americanos creo que son más redondos en eso, de hacerte un cómic justamente con una historia autoconclusiva, empieza acá, termina y chau. También es cierto que ellos laburan con otra modalidad justamente de personaje, ponele, tenés 500 historias que empiezan y terminan, pero de Batman, que no termina nunca. En cambio, en Japón Claro, es como que generan un termina montón la de historia. universos, ¿viste? Y se va distorsionando un poco por ahí la idea original. Claro, lo que me refería a los japos cuando empiezan y terminan quiere decir que a veces muchas de las historias que he visto, si bien coincido con vos de que hay muchos casos, Dragon Ball, One Piece o qué sé yo, incluso podríamos nombrar Ultraman por hacer una cosa vieja, pero Ultraman lo que pasa es que empezaba una temporada y se iba, volvía otro Ultraman que era totalmente distinto al primero, que tenía otra personalidad, que tenía otras motivaciones, que tenía, no sé, otras falencias, entonces era un reinicio dentro de una franquicia. Y muchas veces empiezan y terminan, o las retoman cada tanto.
a base de que por ahí está bueno de que si algo fue exitoso, por ahí lo retoman mucho tiempo después, aunque no sea lo mismo, pero mayormente muchas historias han quedado igual como pasa con Recreators, que seguramente que fue una obra que hoy figura o Full Metal Alchemist y luego quedó y ya nunca más. Entonces es como que si fue una buena historia tenés también, pienso yo, el pesar del autor de decir, che, esto habrá quedado en el corazón de alguien. O ves Shigatsu, decís, loco, nombran Shigatsu y decís, me acuerdo de eso. Pero, viste, son esas series que te quedaron para siempre pegadas en el corazón. Yo lo agradezco, sinceramente. Mencionaste un buen caso que es Full Metal. Para mí es una historia redonda, ya está, y no quiero saber más nada con Full Metal. O sea, claro. Cuando quiera ver de vuelta la historia, voy y leo de vuelta Full Metal o veo el anime otra vez. O sea, para mí, cuando empieza y termina, yo lo agradezco. Sí, yo lo agradezco. A mí me das una historia de estas, justamente como Recreators, 22, 24 capítulos, 12, lo que sea, que empieza y termina, es de agradecer. Sí, no deja cabos sueltos. Es como que listo, ya está. O si los deja, pero la historia terminó así. Pero, porque claro, al autor se le ocurrió. A mí Recreators me dejó la puerta abierta a un montón de cosas. Recreators termina y yo me quedo como, esto es el final, y decís, está muy bien, pero vos sabés que se podría mejorar. Y es como que sentís el guiño de todos diciéndote, eso es lo que queríamos oír. Y vos decís, ¿cómo? Sí, porque vos sos un nuevo creador, o sea, si a vos te queda una inquietud de mejorar esto, ¿quién te impide hacerlo? Dale, flaco, agarrá lápiz y papel, agarrá, no sé, la máquina de escribir, y empecé a escribir algo, porque si esto te motivó y te llevó... Es un impulso entre telones, digamos. Por supuesto, sí, bueno, pero me dejó una cuestión de planteamiento de personajes, de ahora cuando haces algo, haces una Biblia, y te empezás a dar cuenta de todas las cosas, hasta lo más insignificante que, por ejemplo, los japos te hacen, por ejemplo, la Biblia del personaje. Comprás Evangelion, cómo se filmó, cómo se hizo, y tenés una especie de guía de teléfono con un montón de data, incluso hasta el calzado de Shinji, qué dibujos tiene abajo de la suela, y vos decís, ¿con qué necesidad? Si en ningún puto momento del anime se ve. También, pero está, existe, y es parte de la Biblia del personaje. ¿Qué colores usa? ¿Qué marca de shampoo tiene? Cuando se pone la camisa, que se la pone torcida o no se abrocha un botón. Totalmente innecesario, pero para ellos fundamental para crear la actitud del personaje. Incluso muchas veces ves decorados que tienen que ver con la vida de los personajes, como hace Ghibli, que vos ves esos fondos magníficos y ves vida, o sea, ves cosas sucias, paredes rotas, mugre, moho en las paredes. Es vida, y esa creencia que ellos tienen de dotar a los personajes con esa vida, hace que vos también los creas vivos. Eso es un punto muy a tener en cuenta. Y bueno, algo que también trataban en la serie es el hecho de que cuando los personajes venían en la Tierra, por ejemplo, como en su trama o descripción original por ahí no estaba escrito, como era conocer el gusto de tomar café. Porque en la Biblia no figura claro, eso entonces ellos lo probaban acá. O sea, no se puede decir el personaje no siente el dulce como normalmente lo sentirían. Eso no está en la Biblia. Claro. Eso en Recreators lo ponen como un dato extra, o muy friki. O al bañarse también, ¿no? La tibieza del agua. Exacto. Cosas que no se pueden describir en una Biblia. Lo de no bañarse es muy propio de los otakus igual, así que eso no es ninguna novedad. Bueno, a ver, nos metimos con las feministas, con los progres, con los otakus, con los fanáticos de One Piece y los de Dragon Ball. No nos va a escuchar nadie. Los fanáticos de Dragon Ball ya están recurados de espanto. Si te viste lo primero de Dragon Ball Super, ¿viste? Con los dibujos, parecía que lo hiciera el autor de 3 años, ¿viste? Dios, ¿qué pasó ahí? Por favor, ¿vos viste la queja que hubo? No me quiero quedar sin decir los 2 openings de Recreators, el primero y el segundo, que son magníficos. Como curiosidad, están cantados en inglés. Sí, están cantados en inglés. Porque a Sawano le gusta. Sí, son de Sawano los dos. Y es un estilo muy, muy característico, porque yo ponele, capaz que lo escuché 1, 2 veces, 3 veces. ¿Viste cuando pones el opening y decís, deja, no lo pases, porque está buenísimo? Lo puedes escuchar. Los 22 episodios, ¿viste? Bueno, hermosísima la música. Y la música de Sawano es épica. Te pones a dibujar o a pintar con los auriculares puestos al mango, escuchando el segundo opening, ¿viste? Sí, yo. Impresionante. Tiene muy buena música, que me hizo acordar un poco a Trigger, capaz por esto de que justamente es en inglés. A Kill la Kill, tiene esa onda. Sí, es muy Sawano hizo la música de Kill la Kill, hizo la música de Promare. Hizo la música de Shingeki. Sí.
Sí, Sawano es medio como un monstruo. Bueno, ahí lo tenés al genio que dijo, me hizo acordar a Kill la Kill. Y sí, es el mismo boludo que hizo la música de Kill la Kill. No lo sabía. Bueno, otra perlita, Magane, que es una de los personajes controversiales, porque a mí me produjo atracción y rechazo. Es una mina muy retorcida, y bueno, y la voz es Maya Sakamoto. Ay, que la amo. Personajes malos que tienen razón y son los peores, que cuando vos decís, así, tenés razón. Esa es la típica que dice, soy mala y me gusta hacerlo. Pero mala copada. Encima lo hago bien. Perdón, ¿alguien va a discutir que Magane es el mejor personaje de toda la serie? Yo diría Hay un silencio acá. Yo diría que si no es el mejor personaje le pegan el palo, porque realmente, bueno, tenía tanto diálogo, decís, pero encima todos los diálogos que decía la mina tenía razón, es tremenda. Pero sí, que no solo en los diálogos, en la caracterización, en todo, en animación. Las voces. Sí. El cascabelito, los ruidos que hace el cascabel cuando se mueve, los aritos que tiene que son en forma de... El detalle que cada que se mueve se escucha el cascabel. Sí. No, muy bueno, y los dientes de tiburón que tiene y sus ojos de gata. Qué buen personaje. Invocaba a criatura de Lovecraft, sí, re loca. Y aparte todo cagándose de risa, onda. Hacía cualquier barbaridad y se reía. Esa parte cuando muere Mamika, ay, Dios. Que la tipa se está sacando cera de la oreja, mirá, con cara de nada, ¿viste? Sacón de onda, qué mina terrible. Mamika, qué personajazo. Mamika es una chica mágica, sería. Para mí, claramente hay referencias ahí a una mezcla de Sailor Moon con Madoka. Y algo de Sakura, ¿no? Y también como tal tiene pensamientos ligeramente infantiles. Claro, sobre la justicia. Y que en este mundo por ahí los pensamientos son un toque diferentes y se topa con un mundo más cínico, ¿no? Y bueno, pero es una ingenua, porque ella es por el amor y la justicia, así que sí. Claro, los personajes tienen la mentalidad de personajes de anime, de cada género. Entonces es como que lo que me gustó mucho es eso, cómo ellos, viniendo de sus mundos a veces muy conflictuados, llegan a este mundo que tiene otra forma y se empiezan a adaptar a este mundo y empiezan a usar su personalidad para adaptarse a este. Bueno, el caso de Mamika con esa inocencia que tiene, sí, gran personaje. De hecho, ¿vos sabés que hicieron un funeral cuando murió el personaje? Me está jodiendo. De Mamika me encantó que sea tan badass, tan poderosa la pendejita. Y creo que tiene sentido. Pero es más, a Mamika, si no la agarraban desprevenida por la espalda, él te la hacía pelota al Altair. Y creo que está bien justificado, porque hablamos de que los personajes tienen su poder en base a la aceptación que tienen. ¿Quién consume niñas mágicas? Los niños. ¿Quién carajo tiene más fandom, más energía, más ímpetu a la hora de seguir un personaje que los niños? O sea, si había un personaje que tenía todas para tener semejante poder, era Mamika. A mí eso me encantó, cuando se la pasó por el forro a la protagonista con el poder ese que encima se quedó ahí asustada porque la hizo mierda y en su mundo no pasa eso, no hay sangre. A mí me encantó. Claro, buen punto ese. Es un personajazo. Cuando la otra le mete los espadazos por la espalda y se saca esa explosión ahí de la nada, yo me levanté y aplaudí con las orejas, retrocedí, lo puse 5 veces de vuelta. Impresionante. No, tremendo. Me causaba risa el personaje de Rui, el niño piloto del máquina que le gustaba las... Era muy gracioso. Por excelencia. A mí me encantó Yuya también, Yuya es medio mafioso, ¿no? Que era el villano de... El villano de Titón. Me encantó el personaje. Y el otro que aparece es el bueno, pero es medio malévolo, ¿no? Medio mamerto, me parece. A mí me mató cuando aparece la piba del erogue. Eso fue un fanservice absoluto. Dije, me voló la cabeza y yo decía, pero ¿por qué no aparece algún personaje de un erogue? Estaría bueno. Vaya, aparece. Digo, no. Eso fue genial. Si la serie le faltaba algo, que no le faltaba nada, fue eso. Es la frutilla del postre ese personaje, es fantástico. Sí. Ahí te das cuenta que tenía que entrar algo así porque era... Sí. Y los tipos tuvieron en cuenta todo. Porque era como que, che, lo único que falta es esto. ¡Pum! Te lo dan. No, a ver, de hecho creo que se quedaron cortos. Pasa que, ¿cómo haces para meter tanta cosa en 20 capítulos? Pero lo que pusieron está muy bien puesto, muy bien puesto. Ahora, claro, porque tenés ciertos estereotipos que, bueno, que están. Pero si vas a poner un estereotipo de cada cosa con la riqueza creativa que tiene todo el anime y manga en Japón, no, tenés una serie de más capítulos que One Piece, ¿viste?
Por eso te digo que es enorme la historia. O sea, me parece que tuvieron que limitarse mucho al hacer este anime porque creo que daba para 2 temporadas fácil. Había mucho que poner. Te digo, no leí mucho comentario ni nada porque no me quería contaminar antes de ver la serie, pero estoy casi seguro, apostaría a que la mayoría de las críticas deben ser por eso, por lo que se pudo haber hecho. Es como que te dispara un potencial tan grande esta serie por lo que te plantea, que enseguida salís, uy, pero hubiera estado bueno que agreguen un personaje que haga esto, que pase esto otro, que aparezca aquel. Me parece que por ahí vienen un poco las quejas sobre esto, pero no, creo que no era sobre eso. Para mí, Recreator no te plantea eso. Está buenísimo, te encantaría ver 10 millones de cosas más, pero es una historia sobre creadores. Y el tema de los creadores está bastante bien explotado. No sé si había mucho más para decir al respecto. Sí, tal cual. Sí, a mí me parece que es una serie que te ofrece tantas cosas que es como que, pero lo hubieran puesto, pero ¿por qué no te quedás con lo que te suma y no con lo que te resta? No sé, no penses en lo que falta, pensá en lo que tenés, en lo que fue. Y lo que te inspira. Exactamente, ahí está el tema. De última, eso, si te inspiró a un montón de cosas que decís, hubiera estado bueno esto, bueno, como dijo Diego, andá y hacé tu historia, que va a parecer una asquerosa copia de Recreator, yo lamento, a ellos se les ocurrió primero. Y andá a ver quién te la publica también, ¿no? Pero siempre se puede crear, o sea, está todo hecho. Ahora, cómo lo contés es otra historia. Exacto. Como, sí, que ahí. Sí, cuando Otro Isekai, pero mirá cómo lo cuento yo. Claro, vos decís, por ejemplo, bueno, el héroe del escudo es un Isekai. Después tenés el de, ¿cómo se llamaba? El de la diosa Gestia. Danmachi. Sí, otro Isekai. Después tenés Ishizoku, sí. Otro Isekai. Después tenés, no sé, el del golem. Konosuba. Konosuba, sí. Recero. Bueno, ahí ya tenés 6, por lo menos 6 nombramos, que son más o menos de estos últimos años. Y son un montón y son todos diferentes. Magníficos, sí. Y todos tienen hombres bestias, y todos tienen elfos o elfas, y tienen guerreros o aventureros y hadas, y son todos totalmente diferentes. No tan diferentes, pero es lo que dijo Diego, ya está todo hecho. No se trata por ahí de encontrar la idea más original, sino desde qué punto de vista me lo planteas vos, qué me contás, Exacto. Y listo. Capaz que, no sé, el 90% de todo lo mismo, pero en un 10 me contaste un punto de vista nuevo que me gustó. Y ¿Qué contás y la manera en que lo contás, ¿no? Exacto. Que fíjate que es un poco lo que estábamos hablando hoy, o sea, no es tanto la noticia, sino tu punto de vista de la noticia, tu opinión. Creo que va por ahí la cosa. A todos nos toca de una manera diferente. Lo interesante es poder hablar de eso y sincerarnos, digamos, de lo, como vos decís. Decimos lo que nos parece, lo que pensamos, lo que nos motiva, y es una opinión más, de aportar, digamos. Sí, que, a ver, por ejemplo, el análisis que acabo de hacer yo de Recreators, capaz que el 90% dice, uy, qué boludo, se dio cuenta que era sobre los creadores y no sobre los personajes, oh, qué genio. Bueno, pero capaz que había un 10% que no lo vio así, y ahora escucha esto y dice, mirá, interesante, y te digo, la vuelve a ver, pero esta vez fijándose en eso, y dice, mirá, no era tan mierda esta serie, no era tan importante a lo mejor lo que hacen los personajes, sino las frustraciones y todo el tema de los creadores, justamente, que para mí va de eso la serie, no sé, a lo mejor no. Sí. Por eso, a mí me parece que depende de cada uno, porque por ahí vos te llegó esto, y en este caso, por ahí coincidimos todos acá, con ese punto de vista, o que nos llegó de esa manera. Pero por ahí a otra persona le llegó como que, bueno, que él es, no sé, se identifica más con algunos de los personajes que son bastante diferentes entre sí, y por ahí se identifica con alguno de ellos. Entonces piensa, bueno, para mí que esto está desde este punto de vista que es diferente. Claro, lo vio como un shonen común y corriente, con una historia que le gustó o no le gustó cómo se la plantearon, que tiene demasiado bla bla, y bueno, listo, es un punto de vista totalmente válido. Lo que digo es que a lo mejor vos le aportás otro punto de vista y dicen, mira, lo voy a ver así, o no, te dicen, no, mira, este es un pelotudo y listo. Claro, aparte también hubo gente a la que no le gustó, seguramente, por ahí en nuestro caso nos gustó, pero tal vez haya gente que no le haya gustado o le haya aburrido, etcétera, ¿no? Es que creo que hubo mucha gente que no le gustó y que lo aburrió. Te digo, poné el nombre de la serie en Google y lo primero que te sale son 3 videos diciéndote de la oportunidad perdida que fue Recreators. Y de vuelta, no vi por qué, pero me imagino que viene por todo este lado, ¿no? De que se podría haber hecho más o que hablan demasiado. Creo que Diego se metió un poquito más en el odio porque a Diego le gusta indagar en los haters a ver qué opinan y qué dicen. Sí, es que es como me pasa a vos. Por ahí busco algo de la información y lo primero que te salta son gente que te dice cosas como lo que vos acabas de encontrar.
Entonces es como que yo también por ahí miro por ahí algún que otro foro, porque por ahí casi siempre busco información nueva, me gusta indagar, me gusta mirar, me gusta ver seiyus, o sea, siempre el tema de la investigación cuando vos te apasiona algo, ¿viste? Y me parece que, bueno, en este caso Shampoo sabe más el tema de indagar cuando algo le apasiona que yo. Pero es interesante y también me quedo con lo que vos dijiste, Shampoo, que es que siempre ver qué es lo que nos queda al final y qué es lo que nos suma al final de la historia. Si es remirable, pero perfecto, porque si la querés rever es porque hay algo que te tocó. Sí, tal cual. Aquí llega nuestro especial / análisis de la obra Recreators. Espero que les haya gustado. Y de ser así, por favor no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Una vez más, te invito a dejar tu opinión en los comentarios de la plataforma que estés usando para escucharnos. Hasta la próxima. Churete Podcast.